¿Cuáles son esos actores que forman parte de ese ecosistema expositivo? Instituciones, comisarios, artistas, coleccionistas, entidades que financian, editores de catálogos, etc. Por tanto, de lo que se trata de ver es cómo todos esos actores están asociándose entre sí, configurando una determinada estructura y al mismo tiempo también pues, configurando unas determinadas lógicas de funcionamiento. Esto, claro, nos permite dar un salto, es decir, en vez de estudiar esas entidades de una manera específica y en un modelo comparativo tradicional, es decir, comparar una o dos o tres espacios expositivos, nos permite situarnos en un espacio mucho más, podríamos decir, constelacional, es decir, en el que podemos comparar un espacio expositivo, dos, tres o muchos, con múltiples espacios expositivos al mismo tiempo. Claro, la cuestión es, ¿y ahora cómo construimos ese espacio expositivo global? Entonces, muy rápidamente, pero creo que es interesante para entender lo que estamos haciendo y porque tiene que ver con el título de esta presentación de hoy, cómo hemos construido ese espacio expositivo global. Pues hemos tenido que construir un dispositivo en concreto que nosotros denominamos ExpoFinder, que lo que hace es bucear en la web todas las redes o todos los espacios, todas las fuentes de información que vehiculan datos sobre exposiciones artísticas temporales. Mediante un sistema heurístico complejo, que ahora no viene a cuento explicarlo, obtenemos esa información que está en la web completamente desestructurada sobre información sobre exposiciones artísticas temporales y nosotros las estructuramos de acuerdo con un modelo de datos en concreto, que es este, del que tampoco voy a hablar ahora mismo. Lo que me interesa es que se nos quede en la cabeza la lógica de operación, es decir, cogemos la información sobre exposiciones artísticas, la despiezamos, es decir, desintegramos el espacio expositivo en toda una serie de datos que recolocamos en una estructura completa y con eso lo que obtenemos es una matriz de datos y de relaciones. Si se dan cuenta, aquí tengo señalado en la pantalla, no sé si se verá muy bien, un conjunto de exposiciones que son Manet en el Prado, ¿vale? No es que existan 4, 5 o 6 exposiciones sobre Manet en el Prado. Lo que hemos hecho es despiezar Manet en el Prado en 4 o 5 o 6 datos, que son los relevantes, los hemos recolocado en su estructura correspondiente y a partir de ahí el procesamiento computacional lo que hace es correlacionar esos datos para reconstruir un nuevo espacio expositivo, que es el que tenemos en esta imagen. Y aquí es donde encuentra su significación el título de esta conferencia. Desintegración, despiece del ecosistema expositivo tal y como nosotros lo conocemos y tal y como nosotros normalmente nos aproximamos a él, rematerialización en un nuevo espacio expositivo compuesto por todos los espacios expositivos que ahora mismo están operando en España. Bueno, sería muy pretencioso, todos. Tenemos más de 5.000, no son todos, pero creo que es un número bastante significativo como para decir que estamos cambiando de paradigma, de estudiar 1, 2, 3 o 4 a estudiar 5.000 al mismo tiempo. Bueno, pues este es el espacio expositivo global que yo propongo analizar en el día de hoy. La cuestión, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué podemos sacar, ¿no? de esta representación gráfica? Me gustaría poder tener el sistema, es decir, el software para que pudiesen ver exactamente, ¿no? Y poder profundizar en la representación gráfica, pero no puedo. En otro momento, pues ya con otro tipo de tecnología se podrá hacer. Vamos a ver. En esta representación gráfica, eso es un grafo. Algún estudiante de aquí, ex alumno mío, se reirá ahora cuando hablo de grafo, porque lo suelo utilizar muchísimo en las clases de cultura digital. Bien, en esta representación gráfica, ojo de atención, no tenemos exposiciones, ¿vale? Lo que tenemos son las relaciones a las que dan lugar las exposiciones. Es decir, lo que tenemos son las asociaciones que se establecen entre artistas, comisarios e instituciones. La matriz que hemos visto anteriormente de ExpoFinder contempla muchas más asociaciones, con entidades financiadoras, con coleccionistas, con editores de catálogos, pero para la presentación de hoy yo he hecho esta selección en concreto. Por tanto, lo que tenemos en este gráfico son esas asociaciones. ¿Cómo se establecen esas asociaciones? Es decir, ¿cuál es la lectura, es decir, el flujo de direccionalidad del grafo? Pues tenemos del sentido común. Tenemos una serie de instituciones que a su vez están conectadas con una serie de artistas, que son los que forman parte
parte de las exposiciones que ellas organizan, y que una serie de comisarios, que son pues las personas encargadas del diseño expositivo de esas exposiciones. Al mismo tiempo tenemos un conjunto de comisarios que están relacionados con las instituciones de las que reciben el encargo para comisariar esas exposiciones, y al mismo tiempo están conectados con los artistas, que son los que forman parte de sus selecciones a la hora del diseño de sus sistemas o de sus propuestas expositivas. Hay que tener en cuenta que este grafo es un espacio construido algorítmicamente. Es decir, lo que tenemos son no las relaciones que nosotros podemos observar en el mundo real, sino las asociaciones matemáticamente computadas. Por tanto, los distintos actores se reparten en este grafo en función de que tengan mayor o menor similitud entre ellos, en función de que compartan unos mismos actores u otros. Por ejemplo, en el caso de las instituciones, pues estarán más próximas a aquellas instituciones que compartan unos mismos comisarios y unos mismos artistas. De la lectura de este grafo, que como digo representa todo el ecosistema global, se derivan simplemente de su observación, se derivan ya algunas cuestiones interesantes que nos permiten comprender cómo se estructura ese ecosistema expositivo. Y vemos que la estructura se constituye a partir de distintos radios de distancia que se van abriendo desde un espacio central, que es en el que condensa el mayor número de asociaciones, de instituciones, de nodos, se va abriendo hacia un espacio muy extenso, muy diversificado, muy heterogéneo y muy poco conectado con el núcleo central, que normalmente es donde se centra la atención normalmente de la historiografía y de la crítica. Por tanto, podemos decir que el sistema ecosistema expositivo español se define por dos parámetros. Por una parte, una alta polarización entre lo que sucede en el espacio central y lo que sucede en esos estadios intermedios y en los vértices externos, que están muy alejados del espacio central, y por tanto quiere decir que tienen pocas similitudes con lo que acontece en el espacio central. Y por otra parte también se caracteriza por su alta atomización. Vemos cómo en el espacio intermedio aparecen una serie de clústeres y de agrupaciones que son actores que constituyen fuertes asociaciones entre sí, es decir, que revelan una dinámica expositiva intensa, pero que sin embargo están muy desconectados del resto de las agrupaciones que aparecen distribuidas en este espacio intermedio. Uno de los factores que nos permiten afirmar que se trata de un espacio muy atomizado es lo que llamamos el índice de modularidad. El índice de modularidad lo que mide es la capacidad que tiene una organización, es decir, un ecosistema como este, para formar comunidades, es decir, para partirse en distintas comunidades, en distintas agrupaciones. En este caso, el índice de modularidad de nuestro ecosistema expositivo es 0,6, es decir, es muy alto, porque el índice de modularidad máximo es 1, con lo cual es muy alto. Casi todos los grupos, es decir, las comunidades que podemos formar dentro de ese ecosistema expositivo, se sitúan en un rango muy bajo, es decir, son agrupaciones de 200, 300 nodos, es decir, de 200, 300 actores. Si tenemos en cuenta que nuestro ecosistema expositivo, tal y como aparece representado en este grafo, son 16.000 nodos, podemos decir que la atomización es muy elevada. De hecho, en total tenemos más de 2.800 comunidades, ¿vale?, dentro de ese ecosistema global. No obstante, si en vez de ver ese índice de modularidad así en abstracto, lo proyectamos directamente en el grafo, es decir, la representación gráfica, y graficamos únicamente aquellas comunidades que tienen una mayor presencia dentro de la red, creo que, y aquí yo creo que podemos verlo de una manera más clara, vemos cómo la estructura de la red se compartimenta o se divide en una serie de subespacios muy claramente definidos, que son los distintos, ¿no?, colores. Cada uno de los colores representa una de estas comunidades. Por tanto, tenemos una red compartimentada en subespacios muy definidos, y por tanto que podríamos hablar de subecosistemas expositivos dentro de la red, salvo el espacio central, ¿no?, que aparece aquí, que parece más hibridado. El resto aparece claramente definido, cada uno de estos subespacios configurando un subecosistema expositivo propio. Cuando ahora profundicemos en cómo se configura esa parte central de la red, vamos a ver cómo esa distribución de comunidades adquiere su pleno sentido, y lo van a entender perfectamente. Bien, ¿por qué es interesante
porque es interesante adoptar esta visión macroscópica, es decir, esta visión de estudio lejano, de tener todo el ecosistema expositivo global, ¿no?, delante de nuestros ojos. En primer lugar, porque nos permite resituar lo que sucede en el espacio central, que es donde normalmente nosotros centramos nuestra atención, dentro de un espacio, dentro de un contexto mucho más relacional. Es decir, por tanto, lo que acontece en ese espacio central es solamente parte del fenómeno expositivo, es decir, una parte del fenómeno expositivo complejo que define todo lo que acontece en España. Y en segundo lugar, porque nos permite tomar conciencia del volumen inmenso de la dinámica expositiva que cae fuera de ese espacio central. De hecho, voy a apuntar un dato. Bien, en esta representación gráfica, que son todos datos tomados de nuestro sistema ExpoFinder, si se dan cuenta tenemos todas las instituciones ordenadas de acuerdo con el número de exposiciones, con el volumen de exposiciones que han organizado en este periodo que estamos considerando, desde 2010 hasta el 2016, prácticamente hasta la actualidad. El último tramo, que es este que aparece aquí, ¿vale?, representa el 97,2% de las instituciones, ¿vale? Por tanto, quiere decir que el 38% de las exposiciones que se están celebrando en España están concentradas justamente en unas pocas instituciones, que son las que consideramos instituciones representativas o aquellas en las que normalmente focalizamos nuestra atención. ¿Qué nos cuenta esto? Primero, la altísima dispersión que insiste con respecto a la organización de exposiciones en España, es decir, porque el mayor volumen de exposiciones, que sería el 68%, es organizado por el 97% de las instituciones, por tanto, una altísima dispersión. Pero lo que aquí me interesa ahora que vemos es otra cosa, es decir, que existe un 68% de exposiciones que no están organizadas, es decir, casi más de la mitad de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en España por lo que respecta a la organización de exposiciones, es decir, existe un 68% que no está organizado ni está vinculado a esas instituciones que normalmente son las que focalizan nuestra atención y que caen fuera del radar de la atención de la historiografía artística y de la crítica. Claro, y alguien me puede decir, eso ya más o menos lo sabíamos. Y yo puedo decir, sí, más o menos lo sabíamos, pero es que ahora ya lo sabemos de verdad. Y sobre todo al materializarlo en ese contexto, en ese grafo, nos permite explorar algunos fenómenos interesantes que ocurren en esos espacios intermedios o en esos vectores externos. Por ejemplo, si vamos profundizando, y aquí yo creo que se ve un poquito más claro, nos damos cuenta cómo en esos espacios intermedios o en esos vectores internos aparecen, como decía anteriormente, agrupaciones, es decir, asociaciones intensas entre nodos que están representando, que nos confirman que existe una dinámica expositiva intensa, fuera de lo que acontece en el espacio central. En este caso concreto están representados por una parte el Círculo de Bellas Artes de Valencia, que es este de aquí, con una dinámica expositiva intensa, y por otra parte aquí el colectivo Generando Arte, un colectivo muy interesante de reciente creación, formado fundamentalmente por mujeres artistas que al mismo tiempo comisarian sus propias exposiciones y que están desarrollando discursos de género bastante interesantes. He señalado dos, podría haber señalado muchos más, es decir, nos permite ver que dentro del ecosistema central hay otras cosas, están pasando otras cosas que también son interesantes. Interesa también ver cuáles son los actores que están actuando como mediadores o como intermediadores entre ese espacio central y la periferia o los espacios externos. En este caso había señalado Emilio Gil, que es el que aparece, es este nodo que aparece aquí, y esta es Margarita Izpuro, ¿no? Por tanto, nos permite o nos da algunos parámetros más para estudiar la relevancia de los comisarios en esos procesos de mediación y de intermediación, ¿no? Es decir, cómo se canalizan los flujos dentro de ese ecosistema expositivo, aunque ahora voy a profundizar aún más en esa cuestión. Y por otra parte, nos permite también ver o analizar distintas lógicas de funcionamiento. Es decir, si nos damos cuenta, la parte central del grafo está coloreada o hay una mayor predominancia del color naranja. El color naranja de nuestro gráfico representa las conexiones entre comisarios y artistas, mientras que en las partes intermedias y los vectores externos hay una mayor predominancia del color verde.
en nuestra representación gráfica, el color verde está graficando las asociaciones entre instituciones y artistas. Por tanto, quiere decir que hay una lógica de asociación distinta entre lo que acontece en el espacio central y lo que acontece en ese espacio intermedio, que merece ser la pena estudiada. Es decir, si por una parte el estudiar todo esto, digamos, desde un punto de vista como un ecosistema global, nos permite profundizar en la diversidad que forma parte y que subyace siempre a todos los fenómenos culturales complejos, como es este del ecosistema de las exposiciones en España. Pero además, si volvemos a Latour, ¿no? Si lo vemos desde un paradigma laturiano, donde lo importante son las asociaciones, las conexiones relevantes que se establecen entre una serie de actores, no hay criterio, no hay razón por la cual discriminar las asociaciones que acontecen en el espacio central de las que acontecen en la periferia. Todas son asociaciones, lo que interesa es la lógica diferenciada de esas asociaciones y cómo lo social y lo cultural se construye de manera distinta si nos situamos en el espacio central o si nos situamos en la periferia. Para contradecirme a mí misma, no, es broma, es porque si no, no me va a dar tiempo y tenía que focalizar la presentación en una serie de hechos concretos. Vamos nosotros ahora a centrarnos en qué pasa en ese espacio central, ¿vale? En la estructura central. Porque pienso que era lo más interesante para esta presentación, pero bueno, ahí queda como futuras líneas de investigación y trabajo y de análisis, pasar del centro a los espacios intermedios y a las periferias y ver cómo se establecen esos procesos de conexión y cuáles son los fenómenos relevantes que están ocurriendo en esos contextos. Bien, vamos a centrarnos entonces en el espacio central. En esta representación gráfica lo que tenemos es eso, ya el grafo, hemos hecho un zoom y nos vamos al espacio central, ese que hemos dicho donde se condensaban todas las asociaciones y estaba la mayor densidad de actores, pero lo hemos recalibrado a grado 5. ¿Qué quiere decir eso de recalibrado a grado 5? Que nos hemos quedado con los nodos, es decir, con los actores que tienen 5 o más asociaciones, ¿vale? Porque de lo que se trata es de ver no todas las conexiones, una conexión de 1 a 1 pues puede ser interesante, pero puede quedar como algo anecdótico, ¿no? En 5 años, sino las conexiones relevantes, las conexiones fuertes que se están estableciendo entre estos actores, sobre todo porque nos permite también una mayor legibilidad de la estructura, porque si no iba a ser un caos de nodos y de relaciones inmenso. Para que se entienda bien cómo está representado, los puntos negros, lo he puesto así para que se vea mejor, representan las instituciones. Y las instituciones están ponderadas según su grado de salida. Es decir, grado de salida, ¿qué quiere decir? Aquellas instituciones que están contribuyendo con más artistas y con más comisarios a la construcción del ecosistema expositivo español, es decir, los que están poniendo en circulación más artistas y más comisarios. Por tanto, si nos damos cuenta, en este nodo es mucho más amplio, más grande, por tanto quiere decir que su grado de salida, su capacidad para poner en circulación artistas y comisarios, ¿vale? es mayor que el resto. En naranja están los comisarios, en un color más clarito se encuentran los artistas. Si nos damos cuenta, y ahora ponemos las etiquetas, ¿vale? De cuáles son esas instituciones que articulan ese espacio central, vemos que la estructura está clarísimamente representada o articulada en torno a dos espacios principales. Uno, la parte norte del grafo, que sería este de aquí, articulada en torno al Museo del Prado, que tiene su propio, fijémonos cómo configura, su propio espacio expositivo, y otro más amplio, que es este que tenemos aquí, que está articulado a partir de las contribuciones de 4 o 5 instituciones principales, que son el Reina Sofía, que es el que tiene el mayor grado de salida, es la institución que más está contribuyendo con comisarios y artistas a la construcción de ese espacio expositivo, el IBAN, que sería el segundo, el MACBA, el ministerio, que aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido agrupar los museos que son de titularidad estatal para crear, digamos, un grupo en concreto, y luego de una manera más instanciada el MUSAC y nuestro CAC. Bien. Esas son las instituciones básicas que están articulando es decir, la configuración central, ¿no? de ese ecosistema expositivo, pero también merece la pena destacar el posicionamiento de otras instituciones, que son la Fundación Juan March, el Museo Thyssen, la Fundación MAPFRE y en menor medida nuestro Museo Carmen Thyssen, que aparecen como interesantísimas instituciones intermedias que están a medio camino entre esos dos espacios, es decir, el espacio que estaría articulado por el Museo del Prado y el espacio que estaría articulado por lo que podríamos llamar los centros más vinculados al arte moderno y contemporáneo. Lógicamente, en el centro
de ese ecosistema expositivo aparecen otras instituciones que son muy relevantes, como la Fundación Elga de Alvear, la Fundación Telefónica, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, nuestro Museo Picasso, en fin, y otras que podríamos citar, pero para no colapsar el grafo, bueno, yo creo que esto es suficientemente representativo. Claro, la primera lectura que se nos viene en la cabeza es decir, bueno, lógicamente, es decir, la estructura del ecosistema expositivo español responde al alcance temático y cronológico de las instituciones que están contribuyendo a su construcción. Y en segundo lugar, la segunda lectura es bueno, pues que este ecosistema expositivo español es fundamentalmente un ecosistema de arte moderno y de arte contemporáneo. Y eso es verdad, es decir, si nos salimos del grafo y vamos a un estudio meramente cuantitativo simple, de acuerdo con los datos que nosotros tenemos, eso es así, es decir, se ve perfectamente el grado diferenciado que las exposiciones relacionadas con arte contemporáneo están teniendo en nuestro ecosistema expositivo español, seguido de las exposiciones dedicadas al arte emergente y el arte de vanguardia. Y además, si estos resultados meramente cuantitativos los proyectamos en una dimensión territorial, nos damos cuenta que la dinámica es la misma para todos los espacios territoriales, mucho más heterogéneo en el caso de Andalucía, de Cataluña y de Madrid, porque entre otras cosas son los contextos territoriales donde se aglomeran el mayor número de exposiciones, pero la tendencia es la misma, es decir, la dinámica es la misma, es decir, arte contemporáneo, después arte emergente, después vanguardias y después todo lo demás. El arte contemporáneo es lo verde, el arte emergente es el azul oscuro, arte de vanguardia está graficado en rosa claro y prácticamente la dinámica, sea más o menos activo, el territorio prácticamente es la misma. La única que se sale un poco de esa tendencia general es Cataluña, donde observamos cómo las exposiciones dedicadas al modernismo catalán tienen más preeminencia que, por ejemplo, las exposiciones dedicadas al arte emergente o a la vanguardia. Con lo cual, fuera de la ironía, es una manera de construir una identidad específica dentro del ecosistema expositivo español. Por tanto, tener en cuenta estas dinámicas y analizar estas dinámicas cuando se están gestionando estas y otras que vamos a ver en la presentación, cuando están gestionando espacios expositivos es muy importante, porque nos permite ver primero dónde queremos situar a nuestro espacio expositivo, si lo queremos situar dentro de una tendencia generalizada o queremos construir un espacio expositivo más diferenciado con una identidad propia. Claro, aquí estamos hablando de dinámicas territoriales, con lo cual muchas veces las decisiones que puede tomar un gestor del espacio expositivo son limitadas, porque esto depende ya de instancias superiores y por tanto de la existencia de unas políticas culturales territoriales que trabajen por la construcción de un espacio identitario y de un contexto identitario. Pero creo que esto es algo en lo que tenemos que ir pensando y puede ser un tema para luego lo podemos hablar en la hora que tenemos reservada a la mesa redonda y al debate. Bueno, esta es la tendencia generalizada, por tanto podemos decir sí, nuestro ecosistema español es fundamentalmente de arte contemporáneo y de arte emergente, pero cuando lo proyectamos en nuestra estructura, es decir, en nuestra representación gráfica, las cosas ya son un poquito más complejas. Bien, esta es la misma estructura central que hemos visto anteriormente, solamente que aquí la hemos graficado con aquellas comunidades que veíamos al principio, ¿se acuerdan, no? Es decir, veíamos cómo el ecosistema expositivo, sobre todo en la parte central, estaba compuesto por una serie de subespacios o de subecosistemas expositivos claramente diferenciados, que son los que tenemos aquí. Si recordamos cómo se constituye ese sistema a partir del aporte de distintas instituciones, creo que la distribución de comunidades dentro de ese espacio adquiere su plena significación. Es decir, tenemos una comunidad en torno al Museo del Prado, tenemos una comunidad en torno al Reina Sofía, tenemos una comunidad en torno al Iván y luego tenemos aquí en la parte sur del gráfico una amplia comunidad que incluiría al CAC, el Centro de Arte Contemporáneo, el MUSAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona. No sé si ustedes lo ven, pero a veces acontecen algunas conexiones inesperadas. Este nodo que tenemos aquí es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que contra lo que podríamos esperar en un primer momento, más vinculado quizás, ¿no?, por la propia colección. El Museo del Prado, sin embargo, se sitúa dentro de la órbita de influencia que estaría configurada por esta parte sur del grafo, MUSAC, Centro de Arte de Cultura Contemporánea, el CAC, etc. ¿De acuerdo?
Y por otra parte, si hemos dicho, salvo la parte que sería configurada por el Prado, si hemos dicho, por tanto, que todo este espacio expositivo de aquí está codificado, podemos identificarlo como un espacio de arte moderno y contemporáneo, la existencia de estas comunidades articulando ese espacio central nos lleva a reflexionar sobre la idea de que el concepto o la idea de arte moderno y contemporáneo en ese espacio es mucho más complejo, es mucho más heterogéneo, es mucho más rico. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque están configurando distintas ideas de lo moderno y de lo contemporáneo, pero no a partir de los discursos específicos y concretos de una exposición en particular. Por ejemplo, la idea de lo contemporáneo que aparece en esta exposición concreta, comisariada por Tal en el Museo Reina Sofía, sino a partir de las distintas asociaciones, que es lo que estamos viendo aquí, las distintas asociaciones que se establecen entre instituciones, comisarios y artistas. ¿De acuerdo? Vamos a volver a nuestra estructura central. Si hemos dicho que lo importante de esta representación gráfica son las asociaciones que se establecen entre unos actores y otros, lo que interesa analizar y lo que interesa estudiar aquí es justamente cuáles son esas asociaciones. Y, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver es lo que llamamos las adyacencias nodales, es decir, cuáles son los nodos que están próximos a mi nodo, es decir, a mí, yo como actor. Es decir, esto si lo llevamos al terreno de las instituciones, podemos hablar de adyacencias institucionales, es decir, cuáles son las instituciones que están más próximas a otras instituciones en función de que compartan unos mismos comisarios y unos mismos artistas. Si nos damos cuenta en el grafo, podemos ver que existen distintos modelos de adyacencias institucionales. Es decir, si nos fijamos en el IBAN sí que tiene un conjunto de instituciones próximas, ¿no?, sobre las que, no me gusta emplear la palabra que ejerce, sino que forma parte de la misma comunidad o de alguna manera que comparten unos mismos artistas y comisarios. Por ejemplo, en esa zona, en ese círculo, se situaría el Museo de Arte Abstracto y la Casa Natal. Mientras que el Reina Sofía configura un espacio completamente distanciado, porque si nos damos cuenta hay pocas instituciones que estén cercanas al Museo Reina Sofía. Claro, hay que tener en cuenta que las instituciones que están más cercanas al Museo Reina Sofía, y eso también nos habla bastante, nos describe bastante bien cómo se configura el sistema artístico español, son instituciones extranjeras que no están representadas en el grafo, la hemos invisibilizado para concentrarnos en lo que ocurre en el ecosistema español, instituciones extranjeras y también galerías que tampoco están visibilizadas en este grafo. Para ver todavía aún más, con mayor profundidad, cuál es, podremos decir casi ya, la estructura interna básica, es decir, el andamiaje interno básico, ¿no?, ya el esencial, que está soportando, ¿no?, toda esta estructura, todo ese ecosistema expositivo español, podemos ir todavía a recalibrar el grafo un poquitito más y podemos quedarnos únicamente con los nodos que tienen más de 26 o más asociaciones, con lo cual aquí ya estamos hablando de sistemas de asociación muy potentes y muy contundentes. Y observan algo interesante aquí, y por una parte que el andamiaje básico del ecosistema expositivo español está compuesto por las contribuciones fundamentales del Reina Sofía y del IBAN, cosa que por otra parte ya podríamos intuir, pero sobre todo se desvela algo que no veíamos en el anterior grafo, y es las intensas conexiones que existen entre el Reina Sofía y el IBAN a partir de el interés o a partir de la compartición de unos mismos artistas que están situados en este espacio central y de mismos comisarios. No me interesa ahora mismo especificar cuáles son los artistas y cuáles son los comisarios, únicamente me interesa que se vea la lógica de funcionamiento. Al mismo tiempo también nos revela algunas cosas sobre las que ahora voy a volver. Es decir, aquí empieza a configurarse, si se dan cuenta, un nodo importante porque aparece como un entrecruzamiento, ¿no?, de distintas dinámicas, de distintas influencias, que es justamente Picasso. Voy a volver ahora sobre esa cuestión. Y también podemos ver cómo la identidad en cuanto a dinámica expositiva de algunos museos también se va definiendo de una manera muy clara. Vemos por una parte en el Museo del Prado cómo su dinámica expositiva estaría configurada a partir de unos cuantos comisarios con los que establecen unas relaciones muy fuertes que son fundamentalmente sus conservadores, y luego por otra parte una fortísima relación con uno o dos artistas en concreto, que en este caso son Goya y Sorolla. Y también podemos ver cómo en el caso del Musac su dinámica expositiva está más centrada en la asociación fuerte con determinados comisarios, que son los que aparecen aquí. De hecho, es decir, una de las cosas que podemos hacer
es, a partir, digamos, de esta representación gráfica, es indagar en cuáles son los modelos o las lógicas de funcionamiento en cuanto a relación con artistas y con comisarios, es decir, cuáles son los modelos de funcionamiento que definen en cada una de estas instituciones como parte de la dinámica expositiva. Si nos damos cuenta, aquí tenemos las relaciones establecidas por el Reina Sofía, en el que aparece por una parte una política curatorial muy distribuida, con muchos comisarios, estableciendo relaciones más fuertes con 1, 2, 3 comisarios a lo sumo, mientras que tiene un corpus muy amplio de artistas con los que suele establecer una asociación fuerte y que por tanto es ese corpus básico esencial de artista que suele coaparecer de una manera reiterada en las exposiciones del Reina Sofía y que de alguna manera construye, ¿no?, la identidad del Reina Sofía como museo de arte moderno y contemporáneo. En el IBANC también detectamos una dinámica muy parecida a la del Reina Sofía, salvo que tiene una política de comisariado menos distribuida que la del Reina Sofía, mientras que, como decíamos, el modelo representado por el Prado es completamente distinto. Es decir, es asociaciones fuertes con unos cuantos comisarios y al mismo tiempo su identidad, ¿no?, como museo estaría construida a partir de esas asociaciones fuertes con 1, 2 artistas que son los que suelen coaparecer de una manera reiterada en las exposiciones organizadas por el Prado. No me interesa que nos quedemos ahora, este es el modelo del Reina, este es el modelo del MUSAC, del IBAN, podríamos haber seleccionado otros. ¿Y por qué no me interesa? Porque en la medida en que el ecosistema vaya creciendo y en la medida en el que en este grafo aparezcan más exposiciones, en vez de 5.000 tengamos 10.000, lógicamente esas dinámicas pueden reconfigurarse. Lo que me interesa es cómo, profundizando en esas estructuras, se desvelan las relaciones, las estructuras, las relaciones de asociación que establecen los museos, los distintos modelos que configuran la política expositiva o cómo se dinamizan las exposiciones en cada uno de estos sistemas o cada uno de estos espacios expositivos a partir de las relaciones que se establecen con unos comisarios o con unos artistas. Ahora vamos a ver qué efectos tiene estas distintas modelos a la hora de cómo se ubican los comisarios dentro de esa estructura general y cómo se ubican también las instituciones dentro de esa estructura general. Pero ahora me interesa que veamos otra cosa, antes de pasar a esa parte. Me interesa que comparemos esto que estamos viendo con lo que sería nuestro paradigma o nuestra perspectiva explicativa tradicional, que está muchas veces basada de una manera muy intensa en dinámicas geográficas. Este es el mapa de calor de la distribución de exposiciones en España, de acuerdo con los datos que nosotros tenemos registrados en ExpoFinder. Y claro, una representación cartográfica lo que nos inclina es a aplicar un eje centro-periferia territorial para explicar cómo acontece la dinámica de las exposiciones en España. Por tanto, aquí quedaría clarísimo, ¿no? Tenemos un centro, una capital central, que es la que concentra la mayor dinámica, ¿no?, de exposiciones, es decir, el mayor volumen de exposiciones, que se acompaña de unos centros situados en la periferia que también demuestran ser muy activos desde el punto de vista expositivo. ¿Ve? Y esto sería una explicación plenamente correcta. Pero lo que pasa es que cuando, en vez de utilizar el sistema de representación geográfica, que es uno que utilizamos habitualmente, utilizamos el de las estructuras de asociaciones, ese eje centro-periferia se reformula. Y el caso de Málaga nos puede servir para explicar qué es lo que pasa. Si nosotros lo analizamos desde esta perspectiva geográfica, no afirmaríamos nada incorrecto si decimos que Málaga se ha constituido en los últimos años como un auténtico hub cultural con una intensidad dinámica, de una intensa actividad expositiva en la periferia, ¿no?, digamos, del contexto geográfico español. Sin embargo, y eso no es incorrecto, es decir, eso es así y está bien explicado de esa manera. Lo que pasa es que cuando, en vez de explicarlo de un punto de vista geográfico, lo explicamos desde el punto de vista de las estructuras de asociaciones, vemos que la mayor conjunto de instituciones con las que identificamos a Málaga se sitúan dentro de ese espacio central. Por tanto, esto nos está hablando de una centralización de Málaga como espacio expositivo dentro del ecosistema central de exposiciones que se están celebrando en España. Es decir, no es algo que acontezca en la periferia, sino que forma parte de ese ecosistema central. De hecho, ver dónde están estas instituciones situadas en esa estructura global, es decir, ver las instituciones incrustadas de esa estructura global, también lo que nos permite es ver dónde se resitúan esas instituciones en ese conjunto de subespacios expositivos que habíamos visto anteriormente. Es decir, si volvemos
a nuestro grafo de modularidad, y si lo pudiese abrir lo veríamos con más detalle, pero si no yo lo explico, veríamos cómo el CAC se sitúa en esta zona de influencia, la casa natal estaría situada en la zona de influencia, compartiría, digamos, comunidad con la comunidad definida por el Museo Thyssen, al igual que el Museo Carmen Thyssen, mientras que la colección de arte ruso estaría más vinculada al tipo de asociaciones que establece el Ministerio de Cultura, mientras que el Centro Pompidou se sitúa más en la órbita definida por la comunidad configurada por el Reina Sofía. Esto podemos verlo, es decir, cómo se incrustan estas exposiciones dentro del ecosistema global, pero también podemos extraer ese ecosistema expositivo español y estudiarlo de una manera individualizada, ¿no? De una manera independiente, sin olvidar que que esta estructura emerge justamente de cómo hemos incrustado las instituciones malagueñas dentro de esa representación general. Por una parte, yo creo que si proyectamos el grafo, es decir, de acuerdo con las comunidades a las que cada una de estas instituciones pertenece, vemos que el ecosistema malagueño, cada una de las instituciones configura un espacio expositivo propio y diferenciado, que además aquí en este gráfico aparece representado justamente por cada una de las instituciones, siguiendo una dinámica que es la misma que hemos visto en el espacio central, aparece, digamos, representada con un color distinto. Por tanto, vemos cómo el CAC, con una sinergia bastante interesante con la térmica, configura un ecosistema, digamos, un espacio expositivo. Tenemos aquí a la casa natal, tenemos aquí también al Museo Picasso, tenemos aquí al Carmen Thyssen y tenemos aquí al Centro Pompidou. Es decir, cada uno de estos espacios, cada una de estas instituciones está configurando un ecosistema expositivo propio. Llama la atención la distancia que existe en este ecosistema entre el Centro Pompidou y entre el CAC, teniendo en cuenta que pues son instituciones que prácticamente comparten unos mismos intereses, uno mismo alcance diacrónico, tema... ¿No? ¿Es cierto? Sí, me temo. Bueno, pues vale, me voy a intentar agrupar los 5 minutos. Como decía, sorprende la distancia que existe entre el Centro Pompidou y el CAC, aunque tengan en cuenta que el Centro Pompidou lleva un poco más, digamos, ni siquiera 2 años funcionando, con lo cual va a ser interesante observar en la dinámica expositiva de los años subsiguientes hasta qué punto es posible establecer una serie de sinergias con este otro espacio, digamos, de arte contemporáneo que se está configurando en el sur de esa representación gráfica o no, o finalmente se constituye como un espacio completamente diferenciado. Con respecto a la configuración del espacio central, que es donde se sitúa la casa natal y el Museo Picasso, podríamos pensar que existe una mayor conexión, digamos, en ese espacio central, porque justamente constituyen la parte central de la representación gráfica, es decir, de nuestro grafo. Sin embargo, si profundizamos en cómo se constituyen las estructuras de relaciones entre la casa natal y el Museo Picasso, observamos que no existen conexiones entre la casa natal y el Museo Picasso, es decir, que cada uno está configurando su propio espacio expositivo. Para que se viese mejor, he pintado las relaciones de la casa natal en verde y las relaciones del Museo Picasso están en azul. Y si se dan cuenta, no hay hibridaciones de verdes y azules, sino que cada uno está configurando su propio espacio. Por tanto, cada uno tiene sus propios comisarios, cada uno tiene sus propios artistas, salvo por lo que respecta a Rafael Inclada, que es el único actor que he visto que comparte relaciones con la casa natal y con el Museo Picasso. ¿Qué nos cuenta esto? Es decir, por una parte, por supuesto, la potencialidad de Picasso para configurarse como un actor plenamente flexible y versátil, de tal manera que se pueden construir múltiples discursos en torno a la figura de Picasso, y cómo la casa natal y cómo el Museo Picasso están construyendo discursos diferenciados en torno a la figura de Picasso, en torno a su obra, en función de los artistas o los diferentes artistas con los que se les pone a dialogar en esa dinámica expositiva, y cómo cada una de esas instituciones tiene asimismo una manera distinta de entender en qué consiste ser un museo dedicado a la figura y obra de Picasso. Pero me interesa sobre todo reflexionar sobre la cuestión. El grafo, ya hemos dicho que se caracteriza porque cada una de estas instituciones está configurando su propio espacio expositivo, su propio ecosistema expositivo, pero el grafo en sí está muy desconectado. Es decir, hay pocas conexiones entre los nodos. De hecho, una simple observación del grafo nos permite ver que muchos de los nodos son finalistas, es decir, están conectados con una institución, pero luego no hay más conexiones, es decir, el nodo termina ahí. Pero también nos da el índice estadístico, es decir, la densidad de este grafo. La densidad lo que mide es la capacidad que tienen los actores para conectarse entre sí. Es de 0,004. Si el valor máximo es 1, pues podemos deducir
qué poco conectado se encuentra este ecosistema expositivo malagueño con los datos que nosotros tenemos. Esto nos permite efectuar una serie de lecturas positivas y otras que nos incitan a la reflexión. Lecturas positivas. En primer lugar, la capacidad que tienen las instituciones malagueñas para configurar un espacio expositivo propio, lo cual es muy difícil en un espacio como es Málaga, donde además está muy densamente poblado de museos, con lo cual en sí esto es una cuestión importante, interesante de destacar y, bajo mi punto de vista, muy enriquecedora para la ciudad. Pero al mismo tiempo, dado que podremos decir, y lo decimos ampliamente, que la mayor parte, o casi el 98% de las exposiciones que se realizan en Málaga son de arte moderno y contemporáneo, el hecho de que al mismo tiempo lo que nos encontremos son distintos subespacios dentro de ese contexto global, también nos permite amplificar un poco la etiqueta que normalmente se le pone a Málaga desde el exterior como espacio para el arte contemporáneo y para el arte emergente o para el arte moderno. Es decir, que la construcción que se está haciendo de lo contemporáneo y de lo moderno en España, en Málaga es mucho más diverso, está mucho más diversificado y es mucho más rico. Ahora viene a estudiar cuáles son las distintas construcciones que se están haciendo a partir de esas asociaciones con artistas y con comisarios que están llevando a cabo cada una de las instituciones. Pero también nos incita a una pequeña reflexión que puede ser también ahora en la mesa de debate la podemos retomar. Si el grafo está muy desconectado, si hay pocas conexiones entre los nodos, quiere eso decir que los actores que aparecen, digamos, en este ecosistema malagueño son actores efímeros, es decir, que aparecen con una o dos conexiones en el ecosistema malagueño y que por tanto tienen poca capacidad para mantenerse, para perdurar, para establecer asociaciones fuertes con otros actores y por tanto su capacidad para llevar a cabo procesos de transformación cultural o de pensamiento en torno a lo que es el arte moderno y contemporáneo se queda más disminuida porque su paso por ese ecosistema es más efímero. Por tanto, yo si tuviese que gestionar un espacio expositivo aquí en Málaga, estaría muy atento a la necesidad de mantener un complejísimo equilibrio, pero al mismo tiempo necesario, entre la necesidad de configurar un espacio expositivo propio, diferenciado, dentro de esa densidad, ¿no?, de instituciones museísticas y de centros que están dedicados a la dinámica expositiva en Málaga, pero al mismo tiempo trataría de pensar en mis elecciones como gestor cultural qué artistas, qué comisarios son capaces de perdurar más en el tiempo, de establecer más asociaciones fuertes en su vinculación con otras instituciones, de manera que puedan configurarse en los ejes para llevar a cabo esos procesos de transformación cultural y de pensamiento que queremos por la ciudad de Málaga. Lógicamente, eso es complejo y muchas veces no depende de la decisión del gestor, sino que dependen de políticas culturales de la ciudad que muchas veces escapan a lo que uno como gestor de un espacio expositivo puede hacer, pero es necesario pensar en ello porque hay que tener en cuenta que la dinámica expositiva tiene una razón de ser dentro de un contexto territorial y es ser capaz de provocar procesos, como digo, de transformación cultural, de transformación de pensamiento en el territorio. No, la dinámica expositiva, su fin último no es tener ni muchas exposiciones, ni que los artistas invitados sean muy relevantes, ni que los comisarios también invitados sean muy relevantes, sino la capacidad para provocar esos procesos de transformación. Por tanto, tenemos que pensar en ese difícil pero necesario equilibrio. Por otra parte, este ejemplo, y con esto yo ya voy a terminar, nos permite ver cómo de una lectura macroscópica, la que hemos pasado, es decir, hemos visto cómo se configuraba todo el ecosistema global, hemos pasado a una lectura más local, es decir, hemos visto cómo se configura un ecosistema expositivo concreto. Ojo y atención, aquí no están todas las instituciones que están operando en Málaga, he tenido que hacer también una selección por la legibilidad del grafo y de los resultados, pero nos permite entender cómo se configura ese espacio local en su propia idiosincrasia local y al mismo tiempo incrustado dentro de esa dinámica general. Por si les sirve de curiosidad, tenía aquí la lista de los artistas que han tenido exposiciones en Málaga desde el año 2010 hasta el año 2015. Me interesa no tanto que vean la lista completa que sigue, es decir, sí que todavía hay más, ¿no?, de lo que aquí aparece representado, sino que el grado medio en el que los artistas están expuestos en Málaga es 2.
Hay unos poquitos artistas que tienen 28, bueno, que es Picasso por supuesto, 26, 12 y ya. Y a partir de ahí ya la lista desciende 4, 3, 2 y luego un largo 1, ¿vale? Por tanto es el grado medio en el que los artistas están expuestos en la ciudad y por tanto, bueno, pues esto también nos sirve para calibrar su perdurabilidad dentro de ese ecosistema expositivo y su capacidad para, como digo, provocar esos procesos de transformación. Y si tienen curiosidad, pues también tenía aquí las instituciones con mayor grado de salida, es decir, aquellas que más aportan, es decir, que más ponen en circulación artistas y comisarios en el ecosistema expositivo español. Tenía muchas más cosas que contar, pero ya tengo aquí la mirada intensa de José María Luna. No, solo inquisitiva. Inquisitiva de José María Luna. Podemos retomar este tema, y quiero que lo retomemos en el momento de la mesa redonda. Y cuando hablamos de relaciones de asociación y explicamos la función que desempeñan los actores dentro de esa estructura, el papel relevante de esos actores está determinado no por atributos intrínsecos que normalmente solemos nosotros atribuir, digamos, a esos actores, como puede ser la relevancia de la institución, la relevancia de la historiografía, la relevancia de la crítica, el dinero que tienen las instituciones, sino la capacidad que tienen los actores para establecer conexiones, es decir, para convertirse en agentes de intermediación, en agentes que dan lugar a procesos de mediación en ese espacio expositivo. De hecho, veíamos antes cómo el Museo del Prado el Museo de la Reina Sofía es el que más grado de salida tiene, es decir, el que más número de artistas y de comisarios pone en circulación, pero no es el que tiene mayor grado de intermediación, ¿no? Es decir, no es el sistema que tiene la institución que tiene la mayor capacidad para intermediar porque ya está más conectado con otros actores dentro de la red, ¿no? Si hubiésemos visto la diapositiva, en ese caso es el MUSAC, es la institución que está mejor conectada dentro de esa red. Por tanto, esto también nos aporta un parámetro distinto para entender la relevancia de los actores, de las instituciones, dentro de la configuración de ese ecosistema. Lo que hace grande a una institución, a un actor, no es el dinero que tiene, ni la atención mediática, ni la relevancia de los artistas, sino que desde esta perspectiva, desde la perspectiva laturiana, desde la perspectiva de las asociaciones, lo que hace grande a un actor es la capacidad para establecer muchas conexiones y, sobre todo, conexiones relevantes. Por eso el Reina Sofía no es la institución que mayor grado de intermediación tiene, porque tiene muchas conexiones, pero hay otras instituciones cuyas conexiones son más relevantes dentro de esa estructura central.